vez llegan más inmigrantes a España. Cada vez hay más dudas de que la sociedad pueda soportar el ritmo con el que crece la presión migratoria. Este año 600.000 inmigrantes, un 50% más de lo esperado, cuando se compara el crecimiento del PIB observado en España en relación con la Unión Económica y Monetaria. De los 7,7 puntos porcentuales de crecimiento diferencial, 4,9 vienen explicados por el aumento de la población y el incremento del empleo, ambos estrechamente vinculados. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Aquí estamos nuevamente en esta tercera entrega, tercera edición del Rincón de JJ. Como veis, bueno, hemos cambiado un poco el set de grabación, hemos dado una pequeña ambientación navideña con estos gorros por aquí, tenemos ahí un árbol navideño. Obviamente, pues estamos en Navidad, estamos en fechas, pues fin de año, es decir, fechas pues muy festivas. Rematando este año 2025 y bueno, no queríamos dejar pasar este mes sin traer pues una de estas entrevistas, de estos podcasts que tanto os gustan. Para los que ya habéis empezado a seguir este canal con estos dos primeros vídeos que hicimos en octubre y en noviembre, hoy traemos a una persona que no es, digamos, de la misma área que los primeros invitados. Él es, pues, un especialista en extranjería. A continuación le presentaré. Su nombre es Juan y va a estar hoy aquí acompañándonos, pues, explicándonos un poco cómo funciona la ley de extranjería, los últimos cambios y modificaciones que se han llevado a cabo, sobre todo en España. Y sobre todo vamos a intentar, pues, romper con algunos estereotipos y hablar un poquito, pues, de la situación en general, de cómo lo ves tú, a través de la experiencia que tienes, de tus conocimientos. Y vamos a intentar, pues, que este sea, pues, un podcast muy interesante y que, aprovechar que tenemos aquí a Juan para para poner en valor todo ese conocimiento que atesoras. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, encantado de tenerte aquí, de que hayas, aceptado esta invitación sin prácticamente conocernos Encantado, encantado. y también tengo que decirte, antes de comenzar, veis que tenemos aquí pues dos cajas, muy bien empaquetadas, además de servir de apoyo para los micros, tienen otra función, que es que una de estas cajas, te las vas a llevar a casa, es, un obsequio, un regalo. Estamos en Navidad y he querido tener este detalle por participar, por darme también esta hora o este tiempo que seguramente no sea demasiado del que dispones y quiero que elijas una de ellas. Me voy a elegir la tuya, Esta. la que está enfrente tuya. Vale. Al final del podcast voy a volver a hacerte esta pregunta si quieres conservarla o si prefieres cambiarla por esa. Vale. La que decidas será la que te lleves a casa. Se podrá abrir y veréis todos cuál es el regalo. De Vale, momento, perfecto. tu elección ha sido esta caja. Exactamente, la tuya. Perfecto. Bueno, pues recordad, Juan ha escogido esta caja, la abriremos al final del podcast. Y nada, comenzamos ya, vamos a entrar un poco ya de lleno en el tema. Vivimos en España, la inmigración es un fenómeno social que está, digamos, en los últimos años con un saldo migrativo positivo exterior, es decir, hay más personas inmigrantes de las que están saliendo del país. Es un fenómeno que no solo ocurre en España, no es algo propio y exclusivo de este país, sino que a lo largo y ancho de toda Europa está sucediendo prácticamente lo mismo. No sé si es algo que tú crees que puede cambiar ese saldo positivo en unos años o se va a mantener. Yo me imagino, bueno, primero voy a presentarme. Soy Juan José, trabajo en la LIN, en el apartado de inmigración y extranjería, en un despacho. No soy abogado, dejarlo en constancia, pero sí estoy especializado en la Escuela de Ciencias Jurídicas en el área de Derecho e Inmigración. Entonces, primero empezar por ahí. Es un fenómeno que nos venimos encontrando desde hace mucho tiempo en toda Europa y parte de Estados Unidos, lo que es la inmigración. Cada vez los países, África, Sudamérica, hay más violencia, más guerras, más hambre, más problemas, incluso afecta el cambio climático, ahí se desplazan porque los problemas que hay. Entonces, muchos otros países tenemos que acoger a esos inmigrantes porque se tienen que salir de su país por motivos. Nadie se sale de su país porque quiere, evidentemente.
es una situación de pura necesidad, básicamente. Exactamente. Tú imagínate, yo que tengo contacto habitualmente con gente que llega en pateras y te relatan los problemas que tienen, el miedo, horas y horas de navegación, el miedo a ahogarse. Pero claro, ellos dicen, prefiero eso a quedarme en mi país y morirme de hambre allí". La búsqueda de una mejor vida, de mejores oportunidades, de prosperar y de, sobre todo, pues de sobrevivir. Y poder ayudar a sus familias. Si te fijas, la mayoría de ellos lo que quieren es venir aquí para poder ayudar a sus padres, a sus madres, a sus hermanos que quedan allá en situación muy precaria. Muchos pasan hambre, pasan necesidad. Es una vida muy complicada la que les espera allá. Bueno, España es un país que acoge a muchísimos miles de inmigrantes. Esto supone pues un esfuerzo para las arcas del Estado. Es verdad que, bueno, en desgracia para ellos es visto tristemente por la sociedad española en muchas ocasiones como que son, digamos, cuanto menos una carga. Pero realmente los datos, si te pones a investigar un poco, parece que dicen lo contrario, que justamente más que un coste para el Estado, en muchas ocasiones aportan más del coste que suponen. No sé si estás de acuerdo con Sí, estos actualmente datos. con los datos en mano, realmente la mayoría de las altas de seguridad social de los últimos 5 años, el 70% corresponden a extranjeros, no a españoles. O sea, que imagínate la gente que está trabajando. Por eso nos encontramos con la problemática que tiene la gente aquí, pues en la agricultura, en la construcción, en la hostelería. Ayer precisamente hablaba con un hostelero y me decía que él tenía dos anuncios, uno para repartidor y otro para cocinero. Y dice, y todas las personas que vinieron a buscar trabajo todos son inmigrantes. Los españoles no quieren estos trabajos, es un trabajo duro, trabajos que trabajar fines de semana, que trabajas noche y que esa gente suple a esos puestos de trabajo, los cubre. Así es, bueno, los trabajos, digamos, para los cuales no se requiere una cualificación más específica o trabajos pues que cuesta encontrar esa demanda de mano de obra, son los que estos inmigrantes están en muchas ocasiones pues sacando adelante, ¿no? Y al final es un fenómeno que realmente están un poco sosteniendo el mercado laboral español, que de tanta mano de obra necesita, sobre todo en profesiones, pues me imagino, por ejemplo, fontanero, electricista, en la agricultura, que tanto les cuesta a estos pequeños autónomos o pequeñas empresas conseguir mano de obra, realmente están siendo ellos los que están desempeñando ese rol y ese papel que aun por encima en muchas ocasiones hacen dentro de la economía sumergida. Es decir, con trabajos precarios, demasiadas horas, sin un contrato, realmente incluso están, bueno, digamos, aportando a nuestra economía sin ellos recibir a cambio lo que justamente merecerían, en algunos casos, no en Sí, sí, no, todos. estoy prácticamente de acuerdo todo contigo. Esta gente está trabajando en unas condiciones lamentables, pero es la forma de sobrevivir y ellos me dicen, muchas veces yo le digo, pero ¿cómo tú puedes soportar trabajar 12, 14 horas? Y claro, lo peor es, que ellos dicen, yo tengo que comer, tengo que pagar mi alquiler, tengo que hacer, de la otra forma no tengo nada y con esto puedo sobrevivir. Se juntan ahí dos factores, que es la búsqueda de mano de obra y la situación de necesidad de esta gente que, bueno, que ingresa en España para buscar un futuro mejor. Y no solo están, digamos, manteniendo ese mercado laboral, sino que además en España pues tenemos el problema demográfico de que pues las familias no son tan numerosas como eran hace 40, 50 años y cada vez el sistema de pensiones está un poco más colapsado por el hecho de que hay poca gente en edad de trabajar, gente joven que cotice y sin embargo cada vez la población está más envejecida, con más personas en edad de jubilarse, de cobrar una pensión, lo que supone que para el sistema de pensiones eso significa menos ingresos, más gastos y son los inmigrantes que en muchas ocasiones están contribuyendo a ese sistema. Totalmente de acuerdo contigo. Las últimas estadísticas que hay nos indican eso, que el sistema de pensiones lo están manteniendo los nuevos trabajadores, que en mayoría son inmigrantes. Y lo que dices tú, muy cierto. La gente en España envejece, no hay natalidad. Esta gente viene a suplir eso todo. Si no, hoy en día yo creo que sin esos inmigrantes, la seguridad social pues estarían en unas condiciones muy lamentables. Teniendo en cuenta, bueno, esta reflexión, ¿cómo es posible que después en el día a día pues, te encuentres a lo mejor gente pues con el pensamiento o los comentarios
bueno, es que se pasan el día en los bares, es que la gente de fuera viene solo para delinquir, o parece que están aquí y solo están para recibir ayudas. ¿Son tan grandes esas ayudas o realmente esas ayudas son un incentivo tan alto como para jugarse la vida o para cambiar de país a un sitio que no conoces simplemente por una ayuda? No, no, para nada. Las personas generalmente lo mucho que pueden coger es una renta de inserción social, que son 500 y pico euros al mes, en unas condiciones que servicios sociales comprueban muy a fondo para darles esas ayudas. Otro tema son las ayudas, que ahí sí yo tengo cierta discrepancia de lo cuando un inmigrante viene, después regrupa a su familia y después esa familia sí puede pedir ayudas. Yo ahí sí al gobierno le recomendaría ciertas cosas como que durante unos años no puedan acceder a esas ayudas, ciertos parámetros que habría que mirar. Pero en principio los que llegan, ninguno cobra ayudas. No es tan fácil como parece de que de repente me plante en España y una vez que tengo un pie puesto en España, al día siguiente ya empiezo a cobrar, ya no No, funciona no, 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 así. no es cierto, no es No cierto. funciona así. Eso es totalmente falso. No hay ni una sola persona que llegue. Hay unas ayudas que sí le dan a la gente que viene, que son menores de edad o de países en guerra, que eso sí podríamos considerar que son refugiados de asilo, que le dan un primer acceso de vivienda y alimentación en unos centros que ellos tienen destinados, pero casos muy concretos. No estamos hablando de en general, estamos hablando de países de guerra, países que vienen huyendo de problemas de hambrunas, guerras, que ahí sí tienen ciertos, pero no ayudas económicas, sino alojamiento y manutención. Ok. Hablando del tema bueno, del asilo, es verdad que ahora, pues, en España se ha implementado, bueno, un reglamento que ha entrado en vigor en mayo de este año 2025 y hay una serie bueno, de cambios, de modificaciones, entre algunos de ellos afectan al tiempo bueno, para pedir un permiso de residencia, el tiempo se reduce, digamos que se han simplificado un poco los trámites administrativos para poder obtener la residencia. Se ha favorecido incluso el que puedan trabajar las personas que vienen para hacer un curso formativo, una carrera. Y sí que había una nota un poco negativa o desfavorable con respecto al asilo. Que parece que la gente que ha estado viviendo pues, en situación irregular durante X tiempo, unos meses, digamos, 6 meses, 8 meses, y que ha solicitado el asilo, la protección internacional, parece que si esa petición es denegada, el tiempo que han estado en situación irregular parece que no va a contar para pedir, por ejemplo, la residencia por arraigo, no, por haber permanecido en el país durante un tiempo. Sí, eso es totalmente de acuerdo, pero habría que matizar. El problema que hubo, el asilo es para casos muy concretos, los que te dije yo, gente que huye de guerras, gente que huye de países que tienen una inseguridad grandísima, y aquí en España se usó como coladera para poder estar con una estancia, no un permiso de residencia, sino una estancia legal y trabajar. Entonces, todo el mundo fuera del país que fuera, sin en ningún momento contar con esas condiciones necesarias para solicitar lo que es la orden de protección internacional del asilo, se acogieron todos a eso, entonces se colapsó el sistema, llegó a colapsar el sistema porque las citas, que supuestamente si estás pidiendo asilo tienen que resolvértelo pronto, estaban tardando 2, 3 años. El gobierno tomó la decisión de cortar eso de raíz. Dijo, esto no está usándose para lo que se debe, que simplemente las personas, pues imagínate ahora mismo los de Venezuela, los de Ucrania, algún país de África en guerra y se está abusando absolutamente por todos, por Paraguay, todos los países usaban eso porque era su forma de quedar como legales, o sea, no quedar ilegales en España y al cabo de unos meses obtener un permiso de perdón, de trabajo para trabajar. Entonces, lo usaban de una forma que no era la correcta, el gobierno tomó cartas en el asunto. ¿Qué pasa? Que yo no veo muy lógico que se haya hecho de esta forma, porque si antes lo permitían, pues habrá que tomar otra decisión con esos que habían solicitado el asilo de ayudarles a incorporarse. Hay una opción que era los que le habían denegado el asilo antes del 20 de marzo, con 6 meses después quedándose irregulares, ya podían acceder a lo que dices tú, a la figura del arraigo, el arraigo social, arraigo de formación.
pero muy poquitos casos. Tenemos más de 600.000 personas que ahora mismo estaban con un puesto de trabajo, con un permiso de trabajo trabajando, que ahora mismo se tienen que quedar sin trabajar, ilegales, porque si no, ellos se tienen que ir en 15 días, pero se quedan ilegales esperando que pasen los 2 años para poder acceder al arraigo. Es una cosa que él debería tenerse mucho en cuenta, porque cuando le permitieron hacer eso, era legal. O sea que habría que tomar alguna decisión en cuanto a eso. Ujú. Por otra parte, también relacionado con, bueno, con el mismo tema, incluso, bueno, yo tengo incluso pues, personas conocidas de mi entorno que han sido incapaces, es algo que, bueno, pasa a lo largo y ancho de toda la península, son incapaces de convalidar sus títulos universitarios de sus países de origen con respecto a aquí. Es normal, pues, ver a lo mejor una persona, pues, que es con una titulación de médico, pues, que tiene que estar trabajando, pues, en una profesión que no tiene absolutamente nada que ver con la medicina, bueno, porque su título aquí es imposible de convalidar. Eso no sé si hay algún tipo de modificación o algún proyecto de ley que a lo mejor se pueda elaborar en el futuro para cambiar un poco la situación de estos profesionales. Sí, ahora mismo eso lo están estudiando a fondo el ministerio, porque bueno, tenemos por un lado lo que es los títulos no universitarios que dependen de las comunidades autónomas, son los encargados de convalidarlo, y otra los títulos que son grados, másteres, etcétera, que los lleva el ministerio directamente. Están tardando mucho. Hay muchos títulos que te los convalidan, pero no te los homologan. Quiero decir, por ejemplo, no sé, una carrera de médico, pues a lo mejor te hacen hacer un curso de 1 año para algunas materias que no había en el país de origen. Después hay otros que ya directamente te dan lo que es un título, pero que no te habilita para trabajar. Por ejemplo, derecho de otro país, porque en España el derecho es totalmente diferente. O sea, tendrías que hacer 2 o 3 cursos para Claro. poder convalidar. Problema que el ministerio está tardando años en resolver esas solicitudes que hacen. Ahí viene el problema, la gente se encuentra que pasa el tiempo y no pueden trabajar en la profesión que ellos tienen. Claro, yo no sé si a ti te ha pasado, bueno, si tienes la misma sensación que yo o no, pero parece como que se está abusando en exceso de coger mano de obra de los inmigrantes para los trabajos que no requieren cualificación y, sin embargo, por ejemplo, para la sanidad pública, que sí que a lo mejor se necesitaban muchos más sanitarios, muchos más profesionales, pues quizás ahí estamos a lo mejor incrementando más el problema al no poder convalidar títulos de profesionales que vienen de otros países. A lo mejor, pues no sé si en América Latina, que es de donde muchos son nuestros inmigrantes, si a lo mejor ahí la formación en medicina es muy diferente a la que se da aquí. La verdad, no tengo ni idea, pero yo creo que se podría llegar a hacer algún tipo de, bueno, de curso, digamos, de adaptación de algún modo, de 1 año y medio, para permitir que esta gente que tienen una titulación cualificados en un determinado campo puedan ejercer en este país y aprovechar así oye, esos conocimientos que tienen en una área como es la sanidad, que por ejemplo aquí pues también está colapsada, sabemos que está colapsada. Sí, necesitamos muchos profesionales en la sanidad. Y mira que es una cosa que siempre me llamó a mí la atención, que generalmente los países de América Latina tienen en materia de sanidad una formación mejor que nosotros. Nosotros hay muchos que usamos grados, grados medios, grados superiores, pero grados, no carreras universitarias para ciertas titulaciones, que ellos es por carrera universitaria. Por ejemplo, aquí hay un montón de anatomía patológica, o sea, varias pruebas Sí. que son simplemente técnicos sanitarios, que ellos sí tienen carrera universitaria, tienen estudios Ujú. universitarios y llegan aquí y no saben ni cómo convalidárselos. Yo tengo alguno que le dicen, bueno, pues mira, a ti te vamos a convalidar como ciencias de la salud. Y cuando esa persona allí era una analista, tienen la formación de ellos es bastante, bastante buena. El problema en España es eso, los trámites burocráticos, después que si tienes que hacer un curso, que esto, que lo otro, y al final acaban 2 o 3 años para poder homologar sus estudios. Ujú. Bueno, es algo que también a lo mejor, pues oye, en el futuro quizás convendría también revisarlo, ¿no? Y simplificar un poco más, agilizar más la tramitación, bueno, para permitir que los buenos profesionales que Sí, yo desempeñen sé su que profesión están aquí. trabajando ahora mismo en el ministerio, sé que están trabajando en eso, ya estuve viendo varias noticias sobre eso, que van a intentar agilizar todo lo que es la homologación de títulos. Ujú.
Bueno, esta es un poco pues, la situación un poco que ocurre en España, pero sabemos, por ejemplo, también, bueno, por internet, por las noticias, que, por ejemplo, países como, bueno, los países escandinavos, ¿no? Como Finlandia, Suecia, eran países que oye, tradicionalmente pues tenían una mentalidad también muy abierta con respecto a la población inmigrante que accedía a su país. Pero sin embargo, no sé qué ha pasado en el último año, año y medio, parece que están como todos a una, Finlandia, Suecia, Dinamarca, en Islandia, parece que están todos a una esforzándose en justamente lo contrario, es decir, proteger más las fronteras, controlar más quién entra, bueno, endureciendo los requisitos de estancia. Y incluso yo he llegado a leer que, bueno, que quieren, oye, forzar las deportaciones, enviar a gente a Ruanda, bueno, A Marruecos. pero países que justamente tenían una filosofía diferente. Sí, la verdad, la última Consejo Europeo que hubo de ministros me llamó mucho la atención eso, excepto España. Todos los otros países dijeron que había que empezar ya a tomar cartas de asunto en la inmigración, expulsiones, deportaciones, pero todos menos España. Problema, yo veo que empezó como a haber en Europa como guetos, los inmigrantes empiezan a no integrarse. Antes no eran muchos, entonces se iban mezclando y tal, pero ahora sí ya empieza a haber barrios enteros que son y no se acaban de integrar, con el problema de que se vuelven radicales, sobre todo bueno, nosotros la mayoría son argelinos, marroquíes, son los que quizás yo veo que menos se integran, porque los, bueno, de Sudamérica, incluso Senegal, que son tales, gente que se integra muy bien en la sociedad. Ellos como que hacen sus tratados, sus normas, sus leyes y no acaban de integrarse. Más bien ellos piden tolerancia, 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 que yo creo que es lo que más le molesta a la gente, que ellos piden tolerancia a sus costumbres, a sus leyes, pero después ellos no acaban de integrarse ni aceptar nuestra forma de vivir y nuestra cultura. Claro, ahí probablemente ahí es donde radique mucho del problema, ¿no? Que al final la falta de integración, el que se unan en un gueto, su propia ley, sus costumbres por encima de las dos demás. Claro, entiendo que por ahí a lo mejor, bueno, puede provocar el sentimiento un poco más de rechazo, ¿no? Si yo creo que es eso, porque si te fijas, ¿a quién oyes hablar así con problemas? De los sudamericanos no dicen nada, la mayoría de la gente no dice nada. Antes había el problema de, vale, asociaban Colombia a tráfico de drogas, ¿no? Pero ahora no, ahora la gente está más o menos bien. El problema ahora yo lo veo en eso, porque es gente que, bueno, están creando sus mezquitas, sus forma de ser, y empiezan a exigir también ciertas cosas que yo muchas veces, por ejemplo, cuando ahora hubo un tema muy importante que era lo de servir carne de cerdo en los colegios, ¿no? Entonces exigían que se prohibiera. Pero yo recuerdo, decían, vamos a ver, ellos decían, no, porque es que estamos siendo rechazados por eso, no. Porque recuerdo que antiguamente en España los cristianos en Cuaresma no comían carne. En el colegio te ponían carne. Y ningún cristiano protestó porque le daban carne, pues no comías, si tu religión no, pues no comías, pero nunca hubo problema en los colegios antes cuando eran todos cristianos porque los viernes no pusieran carne, no pusieran carne. Yo lo veo como que es algo que ellos no aceptan, pero bueno, yo estuve hablando hace poquito con un imán y me decía, es que yo no le veo a la gente que busque esos problemas. Si yo a mi niño veo el menú escolar, veo que ese día hay carne de cerdo, pues o lo voy a buscar y viene a comer a casa o le mando un tupper. Dice, no hay que poner problemas, lo que hay que intentar integrarse y soluciones. Claro. Sí, es una de las vías, yo creo que al final tiende puentes entre las dos sociedades en lugar de exigir, intentar imponer. Quizás sea bueno, una forma bastante más inteligente. Exactamente. Sí, 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 seguramente. Bueno, hablando también de otros países, bueno, también quería comentarte un poco la situación de Reino Unido. Al final es un poco también va, parece que por una vía similar de intentar frenar un poco esa oleada de inmigración. Yo creo que cuando salieron de Europa lo hicieron, yo creo que pensando un poco en ponerse al margen para controlar un poco más eso, pero la inmigración, los datos, o sea, los datos existentes dicen que desde que salieron de Europa,
la inmigración ha crecido, pero brutalmente. Sí, ellos en ese tema. ¿Sabes qué pasa? Que ahí en Reino Unido sí veo el tema de las ayudas como algo que llama mucho a la inmigración. Te voy a decir un ejemplo. Los rumanos, si te fijas, hace tiempo había muchos rumanos en España, ¿no? Pues ahora la mayoría de ellos se fueron a Reino Unido porque allí, por el simple hecho de tener un hijo, le daban 750 libras. Tenían derecho a viviendas, ahí sí tenían unos derechos muy grandes adquiridos en cuanto a economía, cuanto a servicios, que por eso, si te fijas, muchísimos se fueron allá, están allá. Hay una cantidad de hermanos allá, pero por eso, por las ayudas que ellos les daban bueno, para subsistir, Claro. ayudas de emergencia social, ayudas, no como España, que no hay tantas como la gente cree. Ujú. Bueno, en el Reino Unido ahora, bueno, las últimas noticias que he podido leer también decían que con bueno, el Partido Laborista lo que intenta buscar ahora es frenar esa inmigración que parece que crece en expansión y están un poco, pues también intentando frenar un poco eso. Estados Unidos me decías que hace 15 días ofrecían $3.000 para Sí, no, marcharse del estos país. días sí. Facilidades para que se Sí, larguen sí, Donald directamente. Trump, él es un gran estratega. Yo me fijé que él dijo una cosa muy sencillera. Yo les doy 3.000 euros, les pago el viaje y se van voluntariamente, porque a mí, para poder deportar a una persona entre recursos de abogados, juicios y tal, me sale 15.000 euros por persona deportada. Entonces él busca una vía que yo no creo que Estados Unidos no tenga capacidad de absorber mano de obra, que sí que la tiene. El problema que bueno, los gobiernos estos populistas es lo que tienen. Pues sí. Incluso yo estaba escuchando antes que al parecer en abril o mayo de este año no va a bastar en Estados Unidos la gente bueno, población inmigrante, no basta con identificarse ante la autoridad con el carnet bueno, con la tarjeta de identidad, con la licencia de conducir o con el pasaporte, no. Tienes que llevar además documentos oficiales bueno, de De inmigración. inmigración, sí, sí. O los llevas O bueno, puedes deportaciones, tener bueno, y un las problema. deportaciones de él ya sabemos cómo son, pero bueno, yo creo que el problema es lo que te contaba antes al principio, es global. Entonces, todos estamos con el mismo problema. Pensemos, por ejemplo, yo muchas veces recapacito sobre lo de los arraigos. Los arraigos, vale. Una persona llega a España, tiene que estar 2 años ilegal para poder acceder a un permiso de trabajo y residencia legal. Y a veces pienso, digo yo, claro, es que si no es así, imagínate la cantidad de habitantes que hay en África que si saben que llegan a España y ya empiezan a trabajar y tal, a lo mejor nos vamos los españoles, porque tenemos que pensar que esa gente viene por necesidad. ¿Qué lo frena un poquito? Eso de que saben que llegan, que no es así como ellos creen, que la mayoría de ellos, yo tengo muchísima gente que cree. Te pregunta y dice, mire, yo tengo una propuesta de contrato de trabajo, quiero solicitar los documentos. Y dices, no, no, es que no te sirve la propuesta. ¿Cómo que no? Que si a mí van a hacer un contrato ya, pero es que no cumples el requisito de los 2 años de residencia continuada en España. Entonces lo veo como, por un lado, algo que no es bueno, porque esos 2 años, ¿qué hace la gente? Trabajar, lo que decías tú, en la economía sumergida. Y en último caso, los robos. Porque comer hay que comer, Claro. vivir hay que vivir. Y yo lo pienso muchísimo. Digo, claro, llegan aquí, piensan que van a encontrar trabajo, no hay trabajo, la economía sumergida está como está. Y muchos de ellos se ven en la necesidad de robar. Muchas veces yo creo que no es el simple hecho de robar por robar, que no justifico nunca la violencia, nunca, ni los robos, ni nada. Pero que dices tú que habría que buscar otra fórmula, otra manera de que esa gente pudiera, pues, Ujú. trabajar de alguna manera. Sí, bueno, otro de los estereotipos y bueno, de los argumentos que utilizan sobre todo los partidos políticos en España es de que la población extranjera en España delinque proporcionalmente más que los españoles. Porque, bueno, ellos se agarran al argumento de que, bueno, el porcentaje de personas, bueno, encarceladas en las cárceles españolas que proviene de población extranjera es 2 o 3 veces más que el porcentaje que hay en la sociedad española. Lo que técnicamente se puede decir que están sobrerepresentados en la cárcel, ¿no? Pero de todas formas, aún así, con todo esto, en torno a un 70% de los delitos son cometidos por españoles. Es decir, vale, la población extranjera, pues, ¿qué puede ocupar en España? El 15%, el 19%, en Sí, torno al más o quince menos. diecinueve por ciento la población reclusa
que tiene pues ese origen extranjero, que no es nacional español, puede ser el 30%. Sí, entre 30 y 40%, más o menos. Bueno, cogemos esos datos, se puede decir, bueno, es que la población extranjera delinque 2 veces más que los españoles. Bueno, hay que ver qué Eso tipo de delitos hay que también. ver qué tipo de Estamos delitos. hablando de delitos de robos, tal. Los delitos grandes de Pero violaciones, claro, asesinatos, sigue siendo. claro, y no estamos hablando de que la población extranjera ha cometido esos delitos, pero en la situación en la que está, es decir, trabajando en la economía sumergida, ilegales, pues sin permiso de residencia, una inestabilidad brutal, incertidumbre de no saber si van a tener para comer a lo mejor para la siguiente semana. Es decir, en esa situación es en la cual han, pues seguramente entrado en la cárcel, lo que significa que han estado pues en una situación contra las cuerdas. Es decir, un español que a lo mejor pues llega a entrar en cárcel, pues no es una persona que a lo mejor puede haber de todo caso, de todo tipo de casos, pero quizás no son personas que hayan tenido que llegar a los extremos que algunos de los inmigrantes sí tienen que llegar. Lo que significa que, aunque a lo mejor porcentualmente los españoles delincan un poco menos, también es verdad que no se encuentran en las situaciones en las que, por las que algunos Sí, inmigrantes ellos tienen que tienen pasar. situaciones límites. Tú piensas, un español se queda sin trabajo, no tiene tal para comer, tiene su familia, siempre va a tener de quién mantenerse. Ellos no, ellos, y lo que hablamos, si no encuentran un trabajo en la economía sumergida, aguantando bueno, los sueldos míseros que le dan, jornadas inmensas de trabajo, pues comer tienen que comer. Ujú. Entonces nos encontramos en lo que dices tú. ¿Qué delitos son? Delitos de robos, que es lo que digo yo. Yo no justifico eso, pero es que lo ves que no hay otra manera. Sin comer no vives. Por lo tanto, yo creo que parte del problema viene de ahí. Ujú. Voy a sacar ahora una cinta, bueno, una pequeña grabadora con una pregunta que me ha hecho, bueno, un amigo pues ha llegado a España hace, bueno, 10 años, más de 10 años, bueno, lleva trabajando aquí durante un tiempo y, bueno, ha tenido pues las típicas preguntas de para conseguir la nacionalidad, entonces me ha hecho una pregunta que te la voy a poner ahora aquí, a ver si consigo coger esto, vale, aquí lo tengo. Entonces, bueno, te paso la pregunta que él me hace y bueno, si quieres lanzarle algún Sí, sin mensaje. problema, sin problema. Vale, aquí estamos. Voy a poner el volumen al máximo para poder escucharla bien, que se pueda escuchar. Estoy aquí con un amigo que quiere hacer una pregunta relativa a la extranjería. Ahora me puedes hacer la pregunta. Hola, mira, ¿y por qué los países de Asia tienen que esperar 10 años para la nacionalidad y los países latinos tienen que le dan con 3 años? Bueno, es una pregunta que es muy fácil de responder. Para tener nacionalidad española, tienes que realmente estar integrado en la sociedad española, en la cultura española. ¿Qué pasa con los países asiáticos? Tenemos unas costumbres, unos usos, unas lenguas diferentes, que es muy difícil o más difícil que el resto de, por ejemplo, los países de Sudamérica, que ya pertenecieron a nuestra cultura, tenemos las mismas costumbres, el mismo idioma. Entonces, le piden integración. ¿Cómo se consigue? Con los años. Es verdad que los latinos, que los países iberoamericanos, que incluido Brasil, son 2 años, pero por eso, porque la cultura, la forma de ser, todo es exactamente o similar a la española. Ellos no, tienen otras religiones, otras culturas, otras formas de ser. Entonces le piden eso, pero por eso, para que se integren realmente en la sociedad y pueda considerarse ciudadano español. No es ni por discriminación ni por otra cosa. El proceso de adaptación entiendo que también es más rápido de una persona, pues un colombiano o un mexicano, un proceso de Es adaptación que es a la lo que es la misma cultura, cultura, la religión, la lengua. lengua, y que es muy diferente a lo de ellos, que es, claro, ellos tienen que integrarse. Lo que se considera, por eso hay que pasar unas pruebas de idioma, unos pruebas de conocimiento de español, para comprobar que esa persona realmente ya está integrada en lo que es la sociedad, en la cultura, en el país.
Bueno, es verdad que, a ver, conseguir la nacionalidad en España, pues bueno, hay varias vías para conseguirlo, pues naciendo, bueno, el familiar, o sea, el hijo de un español, nacer en territorio español, es decir, hay varias vías. Para esta gente que, pues lógicamente, entra en España sin tener unos vínculos familiares, obviamente tiene que residir. El residir unos años Y es es imprescindible, o sea, imprescindible, es un requisito que no se puede saltar. Con respecto a estos exámenes que comentas, un examen, por ejemplo, para conseguir la nacionalidad, ¿son exámenes requieren estudios? ¿Es como hacer la selectividad? ¿Tienes que estudiar mucho? no, no, O... son preguntas muy básicas, pero sí sobre el funcionamiento del gobierno, quién puede votar, cómo acceder a una tarjeta sanitaria, conocer un poquito de la cultura de España, las ciudades, las capitales. Son preguntas muy básicas, son 300 preguntas cada año, son 300, y en el examen de esas 300 les van a salir 25. Pero son preguntas que los incluyen, pues, de arte, de cultura, de eso, del día a día. ¿Cómo se pide una cita en el médico? ¿Quién es el encargado de cobrar Ujú, la ayuda de desempleo? ¿A dónde tienes que ir? Son como nociones para que ellos puedan ujú. integrarse y saber cómo estar en España, cómo acceder a los Es servicios. preguntas un poco de la vida diaria de cualquier español, de cuestiones Exactamente, de la vida diaria. Es decir, no exactamente. hay un libro o libros o una enciclopedia que te Que va, compres que para va. estudiar No, o para nada de nada. eso. Hasta la aplicación es gratuita, la que hay para poder estudiar. Pero es eso, es conocer cómo funciona España, cómo funcionan los servicios, lo que es un alcalde, o sea, cosas que deberían conocer, pues, precisamente para eso, para integrarse en la cultura y en Ujú, la sociedad española. ujú. Y fíjate, ahí creo que hay en un estado de Estados Unidos, curiosamente ha sido elegido alcalde, creo que es una persona musulmán, si Sí, no me sí, es equivoco, verdad, en Nueva York, creo. en Nueva York, sí, sí, sí. Fíjate, por ejemplo, está en Nueva York, una ciudad, bueno, muy cosmopolita, muy... Y sin embargo, pues, bueno, a ver, también hay a veces pequeños detalles, ¿no? Pequeños trazos de que las cosas a veces pues van cambiando, Sí, van no, dando un giro de tuerca, ¿no? Y fíjate, pues, en Nueva York, pues que puede haber un alcalde que es musulmán y no pasa no absolutamente pasa nada, es nada. decir, ha sido votado por los ciudadanos Está integrado en la y... sociedad, respeta sus leyes, sus derechos y todo sea bienvenido. El problema es cuando encontramos gente que no quiere respetar y que no quiere integrarse. Ahí es el problema, pero es la minoría. Mira, un dato muy curioso que yo siempre cuando empecé con lo de extranjería me extraño, Argelia, que piensas que es un país remoto allá de no sé dónde, pues la mayoría de argelinos que hay aquí, todos tienen carrera universitaria. Pero claro, te dicen que en su país es fácil estudiar, fácil acceder a la universidad, el gobierno les facilita. Problema, que después no hay trabajo. Pero la mayoría de ellos, yo conozco un montón de ellos y tienen su carrera universitaria. ¿Qué pasa? Que después homologarla aquí casi imposible. Pero es gente formada, con experiencia, que acaban, pues lo que dices tú, trabajando en el campo por... Yo recuerdo un chico, por ejemplo, que me decía que él ganaba 30 euros diarios y cogía pues 12 horas diarias limones y naranjas a la espalda con unos cestos. Dices tú, bueno, si algún español que se lo quiere coger ese trabajo, que se lo coja. Ujú. Yo siempre digo que todo, la mayoría de gente que yo conozco, y lo digo a quien sea, las granjas, toda la mayoría de las granjas, no hay un solo español trabajando. Y aparte de eso, estoy viendo que hay gente de las granjas que se jubilan, los propietarios, y se las alquilan o las venden a sus trabajadores, que son, pues hay sudamericanos, marroquíes, argelinos. ¿Por qué? Porque han visto que esa gente le sacó su trabajo, todo funcionó bien gracias a ellos y acaban alquilándolas. Es que si no, la mayoría de explotaciones ganaderas y agrícolas, te aseguro que desaparecerían si no fuera por la mano de obra de los inmigrantes. Los españoles no quieren esos trabajos. No, vas a cualquier oficina de empleo y le dices, mire, vengo a buscar un trabajador para esto. No hay. Tienen candidatos insuficientes. Es que no hay. La gente pues quiere trabajar en oficinas, trabajos que puedan ser de lunes a viernes, pudiendo ser que no tengan que trabajar los fines de semana. Y esta gente toda viene a cubrir esos puestos de trabajo. Que yo tengo una teoría que existe, que es que una empresa que busca un trabajador en cierta área va a la oficina de empleo, solicita trabajadores para eso y si no los hay, le dan un certificado de insuficiencia y lo pueden traer de otro país. Depende, porque por ejemplo, lo que es Chile y Perú,
no necesitan que haya insuficiencia de candidatos. Tienen un convenio con España, cualquier empresa puede contratar a una persona demostrando que no lo necesita de esos países. Pero el resto no, un certificado de insuficiencia de candidatos lo pueden traer. Las empresas, muchas de ellas, lo que me dicen es, claro, yo lo traigo a trabajar tal, y si después no me vale para ese puesto de trabajo, ¿qué pasa? Entonces el gobierno sí que tendría que ahí regular de alguna forma, incluso yo creo que crear unas oficinas donde los empresarios que buscan trabajadores puedan ir, acudir y que esas tengan contacto con otras oficinas de países de otros lados para que la gente venga con su permiso de residencia y trabajo, entre legalmente, empiece a trabajar, empiece a cotizar y pueda tener una vida como tiene que ser. No que lleguen aquí en una patera arriesgando la vida, esperando 2 años para poder tener un Ujú. permiso de trabajo Sí. con el miedo de que lo detengan, con el miedo a pasar hambre, a tener que Ujú. dormir en la calle, que El campo perfecto para organizaciones mafiosas. exactamente, la gente se agarra un hierro ardiendo, o sea, como se dice. Claro, sí, sí. Yo, en mi país, paso hambre, no yo solamente, veo que mi madre pasa hambre, mi padre pasa hambre, países que no tienen pensiones de jubilación, que dices tú, Dios mío, mi padre y mi madre el día de mañana, ¿de qué van a vivir? Entonces ellos buscan la manera de poder venirse aquí a buscar un futuro, no solamente para ellos, sino para su propia familia. Yo recuerdo gente gente de granjas y eso, me dice que sus obreros comen con ellos, viven con ellos y cogen 100 euros de su sueldo y el resto se lo mandan a las familias de allá, porque a lo mejor hay 15 personas que están viviendo con el sueldo que le mande esa persona de aquí. Ujú. Sí, sí, son situaciones, a ver, son situaciones que están pasando ahora mismo. Están pasando Están ahora mismo. pasando. Sí, sí, sí. Sí, porque lógicamente, bueno, con el poder adquisitivo en España, en su país de origen, a lo mejor, pues pueden mantenerse 2 meses. Sí, date Sin cuenta embargo, aquí que pues no es tanto. Senegal el salario mínimo son 80 euros al mes. O sea que imagínate, aquí pues tenemos unos salarios que pasa que se privan de muchísimas cosas para poder ayudar a sus familias. Igual, que yo siempre lo digo lo mismo, esto siempre, para mí, la inmigración es cíclica. Nos fuimos los europeos a América, ahora vienen ellos, y en un futuro nos iremos nosotros a otro lado. Esto es cíclico y nunca podemos pensar que todo nos va a ir. Mira Venezuela, un país rico como tal, pasó con el gobierno este y ahora la mayoría de gente con carreras universitarias que tenían su vida fundada, que tenían vivienda, que tenían trabajo, se encuentran viniendo ya muchos con 50 años a España porque allá es una inseguridad que no puedes ni salir a la calle porque se enteren de que no estás de acuerdo con el gobierno, muy probable que acabes detenido en una cárcel de esas que al final acaban muriendo, no se sabe por qué, pero acaban supuestamente con un certificado médico de un infarto. Ujú. Es países que tenemos que entender que la gente no emigra por gusto, emigra por mucha necesidad, por mucha. Dejan su trabajo, dejan su familia, dejan sus amigos, dejan su vida para irse a un país que no sabe cómo va a ser, cómo lo van a coger. Yo entiendo a la gente que tiene sus ciertas reticencias, pero también hay que entender que es complicado. El tema de la inmigración, yo lo pienso muchísimo, es muy complicado porque hay, por un lado, que defender lo que es el país tal, pero también tenemos que pensar que son seres humanos, que no podemos dejar a la gente morirse de hambre, morirse en unas condiciones que a lo mejor hay que ayudarles también en sus países a que se desarrollen, también es cierto. Hacer convenios, la Unión Europea, Estados Unidos, con países, decir, mira, te vamos a ayudar, no como esto de yo te doy un pez, no, yo te voy a enseñar a pescarlo. O sea, ayúdale a desarrollar allá la agricultura, ayúdale a desarrollar cosas en su país para que ellos puedan subsistir sin tener que salir de sus países. Ujú. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y al final, pues en el caso de Venezuela es un caso pues también dramático, que vamos, en la actualidad, un país vamos, que está recibiendo ahora mismo, vamos, todo el odio, y de Estados Unidos, vamos, bombardeando lanchas, Sí, es decir, muy, muy, muy vamos, en detrimento de lo que fue, de sí, lo que ¿no? Y fue. piensa que yo tengo gente que me comenta que una simple caja de pastillas para la tensión, para la hipertensión, es lo que le pagan de pensión de jubilación al mes. Le da para una caja de pastillas. Tremendo, tremendo. Es fastidiado. El tema de la inmigración, como tú dices, es algo realmente fascinante y al final, pues detrás de la inmigración están las personas, que es el factor clave Son que, seres humanos como nosotros. Yo claro, siempre recuerdo a la gente que son seres humanos, tienen sentimientos, tienen familia, tienen
Que es verdad que hay gente que hace daño, también hay españoles que hacen daño. Ujú. Que hay gente que problemática, hay en todos los lados. ¿Qué pasa? Que habría que regular, hay que tomar cartas en el asunto regular, no dejarlo yendo, yendo. No, yo una de las cosas que siempre, mira, que yo, pese a mis ideas políticas, vi una cosa que Feijóo, me encantó lo que dijo, de hacer como una especie de un carné por puntos, pero para los inmigrantes. Tú tienes 10 puntos. Has cometido un delito, se te sacan estos puntos. Has hecho esto malo, estos puntos. Cuando se te acabaron tus puntos, te vas a tu país. Ujú. Es una cosa que a mí no me desagradó cuando la escuché. Dije, bueno, pues mira, tiene razón. Porque hay gente que sí es verdad que delito tras delito, y para que lo deporten, pues tardan meses. Y después acaba habiendo problemas que hay. Pero eso pasa en España también hay gente con problemas. O sea que no es porque todos los inmigrantes, lo que pasa es que tenemos mucha costumbre de decir esto es tal, esto es tal. O sea, por agrupar a la gente sin pensar en seres individuales. Ujú. Sí, muchas veces, bueno, además todo juega en su contra, porque además de la difícil situación que ya pueden llevar a sus espaldas, de todos los motivos que pueden tener para tener que abandonar su país, pues lo que ocurre, que sabemos perfectamente, es que muchas veces llegan pues a España o cualquier lugar y se encuentran con los prejuicios, los pensamientos de gente que lo que quiere es, lo que tiene es un sentimiento muchas veces de rechazo, simplemente porque no conocen, porque no saben la situación que hay detrás y lógicamente es una situación difícil de gestionar y a veces la empatía pues puede servir un poco para mejorar un poco la situación, a lo mejor no sé si a largo plazo, pero al menos quizás para sobrellevar un poco la situación para todos sería bueno, un buen punto de comienzo. Eh, si nos ponemos en, digamos, bueno, en el extremo más grave, por ejemplo, en Algeciras o en la frontera, en una situación extrema en la cual pues están allí las fuerzas de seguridad entrando gente, saltando una valla, gente jugándose la vida. Es decir, si nos vamos al extremo más radical, claro, en ese tipo de situaciones es mucho más difícil, claro, llegar por allí y decir, bueno, vamos a usar la empatía Sí, y es muy vamos a difícil. ver cómo... Bueno, Tenemos que pensar en las mafias, las mafias. Ahí el problema son las mafias, las de tratas de seres humanos. Hay auténticas barbaridades que te cuenta la gente que llega aquí, de gente que venden de esclavos. Sigue habiendo esclavitud hoy en día en países que ellos tienen que atravesar para llegar a España. Pues las cogen grupos de allí y esa gente ya los venden como esclavos, ya nunca ni a su país ni a España. O sea, hay situaciones muy, muy graves. ¿Qué pasa? Que evidentemente hay que tener un control, que es lo que dije yo un día. Hablando así, dije yo, es que si no, si dejamos lo que hablábamos, de que todos los de África pueden llegar a España, pues tendremos que ir los de España para el, no sé. Pero hay que regular y ver lo que hace falta. ¿Hace falta mano de obra en esto? Bien. ¿Hace falta de mano de obra? Bien. Trae esa gente, pero que venga ya legalmente y pueda trabajar con sus papeles, con sus derechos, porque ya sabemos toda el problemática que hay de tanto para él, la persona, como para el empresario contratar a una persona sin documentos, sabes que puede tener un accidente, sabes, pueden pasar miles de cosas, que malo para uno y malo para el otro. Eso es una cosa que debería ponerse el gobierno, mirarlo de alguna forma de solventar eso, porque hay auténticas barbaridades con eso. De gente, viste en estos días Lugo, una señora que tenía por, no sé, un poquito de dinero, un señor trabajando horas y horas y horas. Yo conozco casos que yo les animo, les digo, váyanse a un abogado, denuncien, porque que estés irregular, porque tenemos un gran problema, que digan, "Ah, está ilegal". No, ilegal no hay nadie. Estás irregular, o sea, no tienes una residencia regular, pero ilegal no estás. O sea, la ilegalidad es otro tema diferente. ujú, Entonces yo le digo, "Bueno, tienen muchísimo miedo a denunciar porque a veces tienen condiciones totalmente infrahumanas". Yo le digo, vete, vete, coge un abogado, vete y habla con un abogado que te lleve esto, vete a UGT, vete a inspección de trabajo, pero el miedo no, porque me van a deportar, me van y aguantan auténticas claro. barbaridades. Yo recuerdo un caso concreto en Lugo, en la provincia de Lugo, un hermano que me decía, por favor, ayuda, llama a inspección de trabajo, que yo tengo un hermano que cobra 300 euros al mes y trabaja
todos los días sin descansar ninguno, desde las 9 de la mañana a las 12 de la noche en un restaurante. Por 300 Y euros. yo le decía, ¿y tu hermano? Que denuncie tu hermano, tiene que denunciar tu hermano. Decía, no, pues que mi hermano con esos 300 euros se los manda a la familia. O sea, aguantaba todo ese trabajo por 300 euros, pero porque su familia lo necesitaba. Ujú, Y claro, ante esos casos dices esto, Dios mío, esto hay que solucionarlo de alguna forma. ujú. Ellos deberían, pero ¿qué ganan denunciando? Que sancionen al empresario, ellos se quedan sin esos 300 euros que necesitan para vivir. Ujú. Es una situación que es un poquito complicada. Yo veo casos día a día, mm, muchas veces gente Claro, desesperada. hablamos ya de lo peor que te puede pasar. Es decir, tu situación en origen es desastrosa y te vas de tu país y aún por encima caes en otra situación también horrorosa, es decir, de explotación. Sí, de explotación tal cual. Aquí es que el problema es ese, que muchísima gente cuando está en su país no le explican. Ellos vienen con la creencia de que llegan aquí y con un contrato de trabajo van a trabajar. Y cuando les dices no, tú la única manera que tienes de acceder es con un arraigo social, un arraigo de formación, pero es cuando tú acredites que llevas 2 años de residencia en España. Y durante 2 años, ¿de qué como? Y ahí viene el problema. Quizás habría que hacer más campañas de información en los países donde la mayoría de inmigrantes vienen, pues campañas que el gobierno de aquí incida ya, mira que la inmigración, venir aquí no es lo que os cuentan, no es lo que es, porque llegan aquí y después yo la mayoría de gente que conozco te lo dice, es que yo si llego a saber lo que pasa en España, yo no vengo, porque estoy peor que en mi país. ¿Qué pasa? Que le pintan las cosas bonitas. Muchos, pues imagínate, yo conozco un caso dramático de un chico que los padres embargaron la casa para pagar los 10.000 euros que le cobraban por traerlo en patera. Él llegó aquí, no pudo trabajar, no ha podido de pagar los 10.000 euros y peor, los padres ahora están sin casa ya también. O sea, situaciones que yo creo que a lo que te decía yo, habrá que de alguna forma conseguir que los inmigrantes vengan con sus papeles, con su permiso, a trabajar. Sí, 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 desde luego, a ver, lo que no se puede permitir es ese tipo de situaciones, que una familia llega a perder hasta su propia casa Ujú. y al final para nada, Sí, absolutamente para nada. y la gente que muere. Yo recuerdo un chico de Senegal que me decía que él era de un pueblo de unos 20.000 habitantes, que los jóvenes todos se habían ido, todos los jóvenes del pueblo se habían ido para España, Alemania, bueno, para no sé cuántos países, y de esos jóvenes, 400 habían muerto ahogados en el mar. Imagínate tú que su mamá piensa que va a tener un futuro mejor y le devuelven, cuando lo encuentran el cadáver de su hijo. O cosas que yo veo que, bueno, Y son cosas muy, que muy, suceden muy y difícil, son muy cosas que están el día sucediendo, al día, sí, el día al día cosas es que están que sucediendo, que es pasan día a complicado. día. A lo mejor no son los casos que te lleguen pues, cada dos por tres, que te los Pero, puedes encontrar alguna vez cada 4 años o cada diez pero, no, años. no, no, no. Es cosas que pasan bastantes más veces Muchos de las más. que crees. La persona que está en contacto con inmigrantes es un problema grande. Aún así, tú estás, digamos, tu trabajo te sigue dando más cosas positivas Sí, que yo, negativas. O vamos a sea, ver, se mira, viven situaciones duras, entiendo. sí, yo veo, y por ejemplo, muchas veces cuando ves que, bueno, tú no le explicas cómo hacer, cómo resolver una situación, tal, 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 porque la mayoría de gente, pues no necesita irse a un juicio ni a nada para conseguir sus documentos, los consigue de forma administrativa, ¿no? Presentando solicitud, le ayudas a cubrir las solicitudes, le dices dónde presentarla, y al final, muchas veces, sobre todo con la nacionalidad española, te mandan la foto del pasaporte y el DNI y dice, gracias a la forma que me ayudaste asesorándome en esto, Ujú. mira, tengo esto, ya soy feliz, de verdad que Dios te lo agradezca, siempre te llevaré en mi corazón, porque ¿qué pasa? Que hay muchísima gente que no ayuda, o sea, eso es un problema. Yo la mayoría de las veces que yo ayudo a esa gente como a resolver sus, o sea, trámites, decirle, pues mira, esto tienes que ir a tal sitio para conseguir este documento, esto tienes que ir a tal sitio, después hay que rellenar este modelo, presentarlo aquí, y ni cobro porque te estás dando cuenta que es una persona que no tiene para comer y le vas a decirte que te pague, ¿no? Ya. Entonces es una situación que
Muchas veces es más la satisfacción de que esa persona va a tener un futuro bueno, va a tener un trabajo, que te soy sincero, la mayoría de gente es muy agradecida. Yo puede ser que hoy, cuando tenga sus papeles tal, que cuánto te debo, no, no me debes nada, yo te ayudé porque te vi. El día de mañana, cuando están trabajando, te traen y te dicen, mira, esto es para ti por lo que me ayudaste. Es gente muy agradecida. Al final entiendo que es un trabajo que recibir esos agradecimientos, esas muestras de cariño cuando las cosas salen bien. Entiendo que, bueno, que debe de llenar mucho. Es una Sí, profesión que cuando las cosas salen bien, me imagino que debe de ser pues bastante agradecido. exactamente. A mí Ver es una, situaciones de gente que, bueno, que puede reencontrarse con su familia sí, o gente mandar que, ayuda a su familia. Bueno, mira, son... yo recuerdo hace poco un chico que vino junto a mí para que le ayudara con los documentos. Yo le había pedido una cita en Vigo para extranjería, tal, lo acompañé a Vigo para que le diera una cita pronto, porque tenía el padre que se estaba muriendo, vale. Pues llegó, cuando le llegó la resolución, me llamó, me dijo, me llegó la resolución y tal. Y dije, hombre, me alegro, ya puedes ir a ver a tu papá. Dijo, no, lo enterraron la semana pasada. Entonces son situaciones que dices tú, Dios mío, que tengamos que no puedan ni despedirse de sus seres queridos, mm, ni... Son situaciones muy, muy duras, duras. duras y Sí, sí, muy duras, complicadas, muy muy duras. Ujú. complicadas. Desde luego. Desde luego que sí. Bueno, pues nada, bueno, llegamos ya, estamos terminando con el podcast de hoy. Y bueno, la verdad es que hablando contigo, pues sí que es verdad que uno se da cuenta un poco de la magnitud y de la importancia que tiene la inmigración, mucho más allá de los datos del trabajo, de lo que aporten al país o de lo que dejen de aportar, sino de que al final es un fenómeno que afecta a todos los países del mundo, países que están mejor, países que están peor, pero la inmigración va a seguir existiendo, tanto si los países ponen políticas migratorias más duras, más flexibles, da igual, la gente va a seguir buscando mejorar o prosperar en la vida, salir de situaciones de necesidad, y yo creo que eso va a seguir pasando. Somos seres humanos y Ujú, esto nunca se va a acabar. Y nos pasará a nosotros, imagínate, a lo mejor dentro de 30 años Europa viene un desastre económico y acabarán los futuros, pues, no sé, imagínate Canadá, no sé. Esto es lo que digo yo, no es que sea, no, Europa es una maravilla y nunca va a pasar nada, ¿no? Esto tenemos que pensar que los españoles y sobre todo los gallegos fuimos inmigrantes, tenemos que entender muy bien la necesidad que pasó esa gente y pensar que son gente exactamente igual que nosotros, ujú, que tienen esa particularidad. Yo les pediría a esa gente que intenten integrarse en la sociedad. Es la única cuestión que pongo en problema con ellos, que tienen que saber integrarse. ujú, Porque muchas veces, incluso hablando con gente de Marruecos, ellos mismos me dicen, no, es que los ves allá a las mujeres en la calle vestidas de pantalones vaqueros, sin velo y nada, y llegan a España y se ponen un velo y un tal, como que para aparentar. O sea, hasta ellos mismos les extraña la forma de como que ellos mismos quieren formar esos guetos, esas... Y eso sí que no estoy yo muy de acuerdo con ello. sí, los prejuicios que juegan al final de todos lados, Sí, de los porque nacionales, de los vas extranjeros. por la calle y Ujú, ves un montón de mujeres con velos, que no, no es nada malo, pero ya te lleva a pensar, uff, esto se está inundando de... Y ujú, no, si realmente en sus países la mayoría de ellas visten con ropa normal, pues no quieras aparentar, intégrate en la sociedad e intenta pues participar en actividades con el resto de ujú, gente, o sea, integrarse, lo que se llama la integración, que es lo que más yo echo de menos en los grupos, sobre todo de la zona del norte de África. ujú. Pues bueno, una muy buena reflexión, la verdad. Nos quedamos con eso, que bueno, apoyar a que todo el mundo se integre. Cuando, oye, pues hay que abandonar un país para empezar una nueva vida en otro lugar, pues adaptarse lo más rápido posible, integrarse, intentar pues mezclarse con la gente, con la cultura, el lenguaje, con las tradiciones e intentar pues ser uno más al final, ¿no? Ser uno más, con respeto, con educación y obviamente las cosas son difíciles porque la gente que tiene situaciones de, bueno, de extrema necesidad, no Eso. solo basta con eso, ¿no? Pues hace falta mucho más Sí, no herramientas, ¿no? necesitan apoyo, pues sobre todo eso, que es lo que te digo yo. ¿De qué le sirva? Yo le digo, ala, vete a un abogado, denuncia que estás siendo esclavizado prácticamente, o sea, que te están teniendo unas condiciones. Si después él no tiene quien le apoye a la hora de que pueda tener una vivienda o una comida o algo, porque claro, se queda sin su trabajo. Lo poco que ganaba, sí, la situación mala, sí, pero claro, somos seres humanos, hay que pensar en eso también. Habría que incidir quizás en políticas de eso de ayudar a esa gente que pasó esas situaciones.
Yo, por ejemplo, te puedo contar el otro día uno que me dijo, mira, tuve este problema, que yo vete a denunciar, vete a un abogado a denunciar, que su jefe le había puesto el horario, eso, las jornadas de horario, cubierto por el jefe, y le dijo, fírmamelo. Y dice, ¿cómo yo te voy a firmar que trabajo de lunes a viernes 8 horas cuando yo estoy trabajando de lunes a domingo 12 horas? Y el jefe lo agarró por el cuello y casi lo mata. 20 de lesiones, y le dije yo, vete a hablar con un abogado que te lleve este juicio. Situaciones Situaciones que ves situaciones que se van de las que se van de manos. las manos. Bueno, un placer tenerte aquí, que hayas, bueno, pues eso, transmitido todos tus conocimientos en materia de inmigración, que es el área en la cual estás especializado, en extranjería. Y bueno, muchísimas gracias por venir, Juan. Y bueno, te voy a poner otra vez en la La tesitura. prueba de la ¿Quieres caja. mantener la caja? ¿Quieres quedarte con esa? Bueno, pues mira, ahora, como no tal, pues mira, al final me quedo con esta. Ya que está enfrente, me quedo con esta. Bueno, escoges esa Esta entonces. me quedo Es esta. último veredicto. ¿Te El quedas con último esta? veredicto. Y Bueno, darte pues gracias a ti por dejarme expresar lo que considero yo sobre lo que existe ahora mismo la problemática de la inmigración aquí en España. no, muchas gracias. Pues nada, Gracias. puedes abrirla. Vamos a abrirla. Yo creo que lleva, bueno, pequeño detalle. No, lo Es un importante es detalle que, bueno, estás invitado a volver en cualquier otro momento o nada, cuando quieras, si tengas un quieras momento. invitar No más es el sobre el último tema, podcast, se puede decir. cualquier tema que necesites profundizar, explicar a la gente cómo pedir permisos de residencia, cómo acceder, extranjería, lo que sea, pues sin problema lo hacemos de nuevo. Nos tienen Ah, mira, un juego de, bueno, posavasos. se puede saber, perfecto. Pues mira, esto comodísimo para la mesa. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Juan, por venir. Y nada, los que nos estáis viendo, pues eso. Si os ha gustado el vídeo, pues recordad suscribiros. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Para el mes que viene, en enero, tendremos otro. Y nada, espero que os haya gustado. Así que nada, chao, nos vemos. Venga, gracias.